Hola, ¿qué tal? Esto es Mundo Podcast, el espacio donde confluyen los mejores podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Hoy, en La Otra Voz, Sacia Alejandre analiza cómo las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más delicados, marcadas por las tensiones diplomáticas y las acusaciones de injerencia de la Casa Blanca. También nos encontramos con Ignacio Ramonet en El Mundo según Ramonet para profundizar en las claves de la actualidad internacional y viajamos por Orbe Arte junto a José Delgado en un recorrido por el arte y la cultura como expresión de los pueblos. Acompáñenme. ¿México podría ganar la demanda contra ICE? Fue tras el último asesinato del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en manos del ICE este 7 de julio que el gobierno mexicano lanza una ofensiva judicial contra este aparato represor y homicida del gobierno estadounidense. Esto en medio de lo que es ya el punto de confrontación más alta entre México y Estados Unidos en lo que va de la administración. Pero ¿qué tan probable es que se haga verdadera justicia por los ya 17 mexicanos asesinados a manos del ICE? Yo soy Sacia Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. La postura de México ante Estados Unidos se ha endurecido a tal grado que marca un punto de inflexión bilateral. En una semana, la presidenta Sheinbaum ha lanzado dos advertencias a Washington. Primero, mostrando su rechazo a la invasión de soberanía para secuestrar al Mayo Zambada hace 2 años, operativo que ahora se comprueba fue estadounidense. Y al día siguiente, 8 de julio, anunciando medidas jurídicas directas por las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. Esto ocurre tras el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano ejecutado por el ICE en Houston camino a su trabajo. Una ejecución extrajudicial más bajo el pretexto de la defensa propia, que convierte a Salgado en el mexicano número 17 en morir bajo custodia de esta agencia en lo que va de la administración Trump. Muertes que se dan en traslados por supuestas complicaciones médicas, al menos 3 de ellas por colgamiento en su celda, víctimas que padeciendo enfermedades mortales o contrayendo COVID no fueron atendidos, víctimas de tiroteos en los propios centros de detención, al menos 5 simplemente encontrados sin vida en sus celdas, algunos tan jóvenes como de 19 años. Y finalmente, al menos 2 de ellos asesinados en un alto de tráfico por agentes del ICE. By Mexico's count, Lorenzo Salgado was the 17th Mexican national to die in connection with ICE detention and enforcement practices. The killing prompted action from the Mexican government on Monday after it became clear that the longtime Houston resident was a family man with no criminal record. Todas estas muertes trágicas y criminales son la base de la demanda del gobierno mexicano contra el ICE, una acción judicial histórica que busca obtener justicia por 3 diferentes frentes. Vía 1, la vía más ambiciosa por mucho, la federal, bajo una denuncia de hechos ante el Departamento de Justicia estadounidense, buscando exigirle a la Fiscalía Federal investigar a los agentes de ICE involucrados en estas violaciones de derechos humanos, llevando los casos ante cortes federales e investigando a la agencia a nivel federal. El punto fuerte judicialmente, la obligación de investigar a sus propios agentes que tiene Washington según sus propias leyes federales. Y la evidencia a usar, principalmente las pruebas periciales de las autopsias, desmontando las versiones del ICE, tanto de muertes naturales como, en el caso de Lorenzo Salgado, la versión de que la víctima representaba una amenaza frontal, cuando los disparos que recibió vinieron más bien de los lados y no de frente. And the death of an immigrant earlier this month in ICE custody was the result of a homicide. That's the finding in an autopsy report just released. The death is one of 3 in recent weeks at a privately run detention center in Texas. Before these deaths, the Scripps News investigative team had uncovered troubling reports of problems at this lockup. Vía 2, la estatal, ejerciéndose ante las fiscalías locales de los estados donde ocurrieron las muertes, buscando presionar para que se abran juicios por homicidio o negligencia criminal bajo las leyes de cada estado, buscando que los agentes enfrenten cargos penales a nivel local, independientes del fuero federal.
Ahora, lo que puede ser fortaleza también puede ser debilidad aquí. El propio sistema de justicia estadounidense, donde los fiscales de distrito son de elección popular, por lo que los estados republicanos tendrán fiscales afines y viceversa, dejándonos con una probabilidad mayor de éxito judicial en estados demócratas, que representan 8 de los 17 casos. Y por último, la vía 3, la civil, que puede ser el as bajo la manga de la estrategia de México. Ahora lanzándose no contra el ICE como agencia gubernamental, sino contra las empresas privadas que operan dentro de estos centros, porque gran parte de los centros de detención del ICE son gestionados por corporaciones y generan mucho, pero mucho dinero. Algunas de estas empresas, GEO Group o CoreCivic. Looking at the private immigrant detention industry, CoreCivic and the GEO Group are names that come up a lot. They're the two most dominant players in the private prison and immigration detention industry. The scale of the current government's ambitions means that there's an opportunity for companies like CoreCivic and GEO to supercharge their bottom lines. Both companies saw their stocks soar when Donald Trump was re-elected in 2024 in anticipation of the business that would be generated as the president sought to deliver on his tough on immigration campaign promises. Operadas por fondos de inversión como BlackRock o Vanguard, cotizando en Wall Street y con amplio historial de crímenes como homicidio por negligencia médica, trabajo forzado, condiciones inhumanas y corrupción. Así, México sienta las bases para una demanda civil millonaria por daños y perjuicios contra estas empresas, por negligencia médica y violación de estándares mínimos de cuidado. Y es que, aunque en teoría esta vía es la más escurridiza, apenas en febrero de este año la Suprema Corte estadounidense determinó que los contratistas privados de prisiones no gozan de inmunidad derivada frente a demandas por abusos dentro de sus centros, dejándolas técnicamente desprotegidas jurídicamente. Pero estas empresas tienen sus mañas estudiadas. Al haber sido denunciadas decenas de veces por familias u organizaciones civiles, suelen buscar acuerdos económicos extrajudiciales de millones de dólares para evitar que los casos lleguen siquiera a los jurados y tener que admitir culpabilidad alguna. Aunque claro, al ser un gobierno entero el que demanda y no una familia desprotegida, se tiene un blindaje contra esta artimaña, gracias a una capacidad financiera ilimitada para el litigio, contando con protección consular, abogados de primer nivel o investigadores privados, acceso a información clasificada a través de los canales diplomáticos, así como cierta inmunidad frente a estas tácticas de intimidación bajo consulados mexicanos asumiendo la representación y el acompañamiento de las víctimas, que debería ir desde lo económico, lo jurídico, hasta lo psicológico. Así y solo así, esta ofensiva legal histórica de México contra los crímenes del imperio podría pasar de lo meramente anecdótico a lo revolucionario. ¿Lo lograremos? Continuamos en el segundo segmento de Mundo Podcast. En El Mundo según Ramonet, el periodista Ignacio Ramonet propone una lectura crítica de La Odisea, la nueva película del director británico Christopher Nolan basado en el poema épico de Homero. Más allá de su valor cinematográfico, Ramonet explora cómo esta relectura de un clásico de literatura universal puede interpretarse como una reflexión sobre la guerra, el poder y las intervenciones militares contemporáneas, con especial énfasis en las políticas exteriores de Estados Unidos en Asia Occidental y Europa. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cine. Vamos a hablar en particular de una película de la que todo el mundo está hablando en este momento. Es una película que ha salido a nivel mundial la semana pasada, el 15 de julio en algunos países, el 17 de julio en otros países. Esa película, La Odisea. La Odisea, y el realizador de La Odisea es un realizador británico, pero que vive en Estados Unidos, que trabaja en Hollywood y que se llama Christopher Nolan. Christopher Nolan es un realizador que hoy se considera como la gran estrella, el gran artista, o digamos este tipo de realizador capaz
de construir grandes éxitos cinematográficos. Es un cineasta cinéfilo, o sea, le gusta el cine, conoce la historia del cine, no es un realizador industrial, sino que es un autor. Recordemos que la Odisea es, digamos, de los dos grandes textos de la literatura griega clásica, ¿verdad? La Ilíada y la Odisea. Son textos que se escribieron pues algo así como 1000 años antes de la era contemporánea, ¿verdad? Y por consiguiente textos muy antiguos atribuidos a Homero. No se sabe exactamente si Homero existió, un barda, es decir, alguien que iba por los pueblos recitando poesías, y en particular estos poemas épicos larguísimos donde contaba la guerra de Troya. Pero ¿de qué se trata? Pues en realidad Nolan va a mucho. La película es muy larga, es una película que dura 2 horas, casi 3 horas, 2 horas 52, casi 3 horas, y es una película que va contando, claro está, las aventuras, algunas de las aventuras de Ulises en la Odisea original, la de Homero. Ulises está caracterizado por su inteligencia, es un hombre muy sagaz, muy astuto. Se le llama Ulises el astuto y se le admira por su astucia. Gracias a su astucia se pudo terminar la guerra de Troya, porque tuvo una idea que aquí Nolan recuerda, que es el de concebir lo que se llama el caballo de Troya. Los griegos que no consiguen ganar la guerra de Troya, finalmente aceptan esta idea de Ulises, que les dice: vamos a construir un caballo de madera muy, muy grande, y nos vamos a meter dentro de ese caballo un grupo de soldados, 20, 30, 40 militares, se van a meter dentro del caballo, lo vamos a abandonar en la playa y nos vamos a retirar. Y vamos a dejar a un soldado allí que no estará al corriente de que estamos dentro del caballo, y que dirá, cuando lleguen los troyanos y descubran en esta playa ese enorme caballo, que les dirá: esto es una ofrenda. Ya son los griegos que se han ido, ya aceptan que perdieron la guerra, y es una ofrenda a la diosa Athena. Y los troyanos efectivamente aceptan esta idea, entran este caballo dentro de la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad, y sin saber que dentro están los soldados griegos, y entre ellos Ulises. Y cuando llega la noche y que todos los troyanos, que han hecho una fiesta porque han ganado la guerra, están cansados y se van a dormir, salen del caballo, abren las puertas de la ciudad y tienen las tropas de Agamenón y destrozan la ciudad y masacran a todos sus habitantes. Esta astucia y esta guerra es una idea de Ulises. Y Ulises, en la historia real, hay como un diálogo permanente entre los dioses, cómo van a comportarse con los humanos, y en particular con Ulises y sus hombres. En la Odisea de Homero insiste en esta idea, en que los hombres no controlan su destino, lo controlan los dioses. Los dioses van haciendo, en función del comportamiento de los hombres, van indicándoles, castigándoles o recompensándolos, etc. ¿Verdad? Es esta relación con los dioses. En la Odisea de Homero, los dioses están presentes constantemente. El dios Zeus, que es el dios más importante, el dios Poseidón, que es el dios del mar, que es por donde navega Ulises, así sucesivamente. En cambio, en la película de Nolan, los dioses desaparecen. No hay dioses aquí prácticamente. Se dice, bueno, sí, por ejemplo, en la escena de Polifemo, Cíclope, se dice, sí, son hijos de Poseidón, los van a castigar, pero ese no es el diálogo. El objetivo de Nolan en esta película es la culpabilidad. Ulises ha ido desembarcando en muchas ciudades y ha ido matando como lo hizo en Troya. Y entonces la película de Nolan es una reflexión sobre la culpabilidad del militar, la culpabilidad del soldado. Es una película cuyo mensaje es para hoy, ¿verdad? Para hoy en Estados Unidos. La culpabilidad de los militares americanos
que han matado a tanta gente en estas guerras perdidas, ¿verdad? La guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, en la guerra del Oriente Próximo, en tantas intervenciones que han hecho. Y evidentemente se trata precisamente de esta culpabilidad que corroe a Ulises y que le conduce a regresar a Ítaca, a vengarse de los pretendientes. No puedo contar aquí toda la historia, pero así es como hay que interpretarla. Aquí en este mundo ya no hay dioses, lo que hay son soldados arrepentidos que quieren reconciliarse y encontrar una posibilidad de verse en el espejo y de pedir perdón por los crímenes que han cometido. Este es el Ulises, el que representa a ese tipo de desastre moral de los ejércitos americanos en el siglo XXI. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast en Orbe Arte, José Delgado conversa con un invitado muy especial, el músico Edwin Arellano, quien nos invita a descubrir la magia del jazz manouche. A través de esta entrevista exploramos la improvisación, el virtuosismo y las raíces culturales que dan vida a este fascinante género musical. Además, Edwin nos comparte cómo la música ha moldeado su vida, su sensibilidad y su trayectoria artística. Los invitamos a disfrutar de esta nueva entrega de Orbe Arte. Y regresamos de esa versión del tema Nuages de Django Reinhardt con Edwin Arellano, eso que le llaman jazz francés, ¿no? Jazz manouche. Sí, jazz manouche. Jazz manouche. En realidad él es uno de los grandes exponentes de ese género, Sí, sobre todo. Súper virtuoso y único, porque todo el mundo pensaba que el jazz era norteamericano y resulta Claro. que los europeos también hacen ese tipo de música a un gran nivel. Casi todos los músicos americanos se acompañan de músicos europeos. claro. Hay muchos cuentos así de... Y ese es el que llaman el jazz gitano también, ¿no? Jazz gitano también, forma parte de ese jazz ¿Y gitano. por qué gitano? Bueno, ¿Por la forma en la que vivían, que lo hacían en sus orígenes o porque hay algo musical? Acuérdate que el gitano no se quedaba en un lugar, siempre era un nómada que pasaba por el río y realmente el jazz gitano va desde Holanda hasta España, llega. O sea, él va trascendiendo toda Europa y por eso es que creo que las raíces flamencas, todo eso, tiene esa congruencia con el jazz gitano. Pues. Claro. Era un jazz de mar, de bote. Yo me acuerdo que una vez estuve en Serbia, en Belgrado, y existen muchos de estos grupos aún viviendo nómadas. O sea, aún Claro. Y era muy interesante porque tocaban. Se te aparecía de repente un tipo con un contrabajo, un clarinete y una guitarra. Ajá, exacto. Estaba por ahí en la calle compartiendo, comiendo, por supuesto en lugares como turísticos y esto. Y llegaba, y rarísimo también ver el contrabajo que es gigante, Sí. lo llevan para arriba y para abajo y tocan porque no conciben esa música así, el contrabajo, al menos ese formato. Es así. Que es como más, también igual con el clarinete, eso es como más música... más como Joran Feldman y eso, más como... Joran Feldman, es que se llama el maestro. Realmente para que veas, uno de los Klezmer, orígenes... que se llama. Klezmer, sí, exacto. Uno de los orígenes del jazz manouche también, por lo menos el quinteto Hot Club de Francia, era un quinteto acústico. Era un quinteto de hombres que tenía 3 guitarras, contrabajo y clarinete. Que es donde estaba Django Reinhardt. Django Reinhardt. Claro, era el guitarrista base. Él era el primer guitarrista al principio, después pasó a ser segundo con lo que te dije del accidente que tuvo. Él se quedó dormido en... Bueno, para que veas qué tan gitano fue que dormían en... ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, se quedó dormido en el bote y el bote se prendió. Y entonces él salió, pero la guitarra se quedó. Y cuando regresó a buscar la guitarra, agarró el mástil de la guitarra y la guitarra ya estaba... Se le quemaron los 2 dedos. Y entonces por eso es que él tenía una deformidad en las manos. Sí. Y le quedaron nada más 2 dedos. Y él tocaba con 2 dedos. Sí. Con 2 dedos. La cosa milimétrica de con 2 dedos nada más haciendo esas escalas rapidísimas. Sí, se adaptó. Esa es la adaptación del ser humano.
este señor que está aquí es el maestro Edwin Arellano, quien es, bueno, multiinstrumentista, estudiaste en el UDEM. En el UDEM. Que ahora es UNEARTE, ¿no? Exactamente. Antiguamente era el Instituto Universitario de Estudios Musicales, hoy en día UNEARTE. Pero igual vienes de una ciudad que es muy musical, o sea, que es muy desde lo formativo musical, sobre todo, porque bueno, toda Venezuela es muy musical, pero Mérida en específico tiene una tradición de estudiantes, de profesionales de la música muy fuerte. Vienes de ahí. Sí. Además con ese apellido que te delata, porque todos son músicos y todos son músicos extraordinarios y bueno, tú eres uno que lleva esa bandera ahí. Sí, realmente tuve la oportunidad de estudiar en el Centro Universitario de las Artes, se llamaba, que en algún momento se llamaba el CUDA, que era de la Universidad de los Andes, y realmente era la Escuela de Música. Después tenía ese nombre tecnológico, ¿no? Pero de allá han salido muchísimos músicos. Pero ese es este edificio que es como que era un seminario antes, exacto, ¿no? el seminario además, de San José. Tú vas allá y te quedas con ese patio y te quieres quedar ahí estudiando. Sí, toda la vida. Es bellísimo. Está la Escuela de Música y una parte de la Facultad de Arquitectura, imagínate. ¿En qué andas ahora, Edwin? Bueno, mira, en lo mismo. Ahorita estamos haciendo una producción con la maestra Lilia, estamos también con la maestra Cecilia, hace poquito hice un tema contigo, ando lo mismo, sigo dando clases en UNEARTE, llevo mis niñas para el colegio, o sea, me toca ser papá, o sea, ando en eso, realmente. Claro, ¿no? Claro. Igual, bueno, la vida. Claro, por eso. Puedes decir tus redes sociales allá a esa cámara y claro, puedes, sí. Bueno, invitar a la gente a que te siga por ahí. Bueno, mis redes son sencillas, Edwin G. Arellano, por Instagram, @Edwin G. Arellano, y bueno, no voy a mi teléfono, pero mi correo sí, si quieren, edwinarellano@gmail.com. Y a mí me encuentran como @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Esta ha sido esta conversa con el maestro Edwin Arellano. Si ustedes están interesados en seguir y preguntarle cosas, bueno, ya él dio sus redes sociales. Esperamos que compartan, que disfrutan este contenido y que lo comenten también, a ver qué les pareció, qué partes quisieran saber un poco más de Edwin, de su música, de su búsqueda. Nosotros vamos cerrando, Edwin, agradeciéndote la oportunidad de esta entrevista, esta conversa que hemos tenido montones de veces. Podemos hacer un podcast solamente nosotros hablando de todo. Y hay que cerrar cantando. Yo cantando y tú me vas a acompañar. ¿Te parece? Bueno, con la guitarra maravillosa que tocas. Claro que sí, hermano mío. Vamos a hacer un tema que se llama Criollísima del maestro Luis Laguna, quien cumple 100 años, ya no está en este plano, pero su obra sigue presente y este año está cumpliendo un centenar de su natalicio. Y de un gran maestro, la letra, es Henry Martínez, que también nos dejó, creo que el año pasado. Un gran compositor, increíble. Él hizo la letra y la música de Luis Laguna, criollísima. Nos despedimos así, con un abrazo gigante. Gracias a ustedes por estar ahí y gracias a todo el equipo técnico siempre y por siempre. Como dos panales de mi... Así llegamos al final de Mundo Podcast, el espacio donde nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes, en Instagram y en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur, donde también encontrarán los episodios anteriores. Soy Gustavo Prada, un placer acompañarles. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.